Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El Sol, desde hace cientos de años, está siendo investigado al respecto de las llamadas manchas solares, que son zonas que tienen más o menos temperatura en su superficie y que se caracterizan por tener diferente intensidad magnética. Estas manchitas fascinantes de ver que vemos desde la Tierra tienen ciclos marcados por dos extremos, un máximo y un mínimo. Muchas manchas o muy pocas manchas y bueno, pues resulta que esto se repite cada 11 años. Por ejemplo, el mínimo se espera que sea entre 2019 o 2020 y el máximo fue en el año 2012. Podría no afectarnos en nada todo esto, pero como se producen tormentas solares en este tipo de cambios, en los que nuestras redes de comunicaciones se pueden ir al traste y nuestro clima puede cambiar llevándonos a edades de hielo repentinas, pues es muy importante controlar este tipo de variaciones para estar prevenidos. Bueno, pues tras comentar todo esto, quiero comentaros una reciente noticia de la que me he ido enterando y que he investigado, que es realmente interesante, y es que resulta que la Agencia Aeroespacial Estadounidense ha realizado unas observaciones que son un auténtico misterio, y es que el Sol lleva 15 días sin manchas y esto no debería de pasar. El ciclo se está adelantando demasiado y este hecho no encaja para nada en los estudios preliminares realizados, por ejemplo, en la Antártida, con los radioisótopos que marcan los movimientos de la superficie solar en los últimos miles de años. El Sol gira, pero estando así, incluso da la sensación de que nuestra estrella pues no lo está haciendo. No hay manchas. Ahí lo estamos viendo en esta animación de la NASA, y es que es algo que no se había visto nunca. Y claro, ¿por qué está pasando todo esto? Pues según informa Lina Tran del Centro de Control Espacial Goddard de la NASA, hay otras fuentes de actividad solar, tales como corrientes de alta velocidad, que podrían ejercer este efecto, pero serían demasiado pequeñas. El efecto de esto no sería suficiente como para hacer esta alteración. Y entonces, claro, con todo esto hay que seguir investigando y planteando hipótesis. El peligro de un descontrol de estas manchas solares es tal que existe la posibilidad de que se produzca una situación similar a la ocurrida durante la tormenta solar en marzo del año 1989, cuando 5 millones de personas se quedaron, fijaros lo que estoy diciendo, sin suministro eléctrico en Quebec, en Canadá, a causa de estas partículas ionizadas procedentes del Sol. La falta de luz, lo que sería la falta de electricidad, provocó daños valorados en millones de dólares. Entonces, bueno, pues ¿en qué situación estamos con esta falta de manchas solares? Pues es interesante observar que ya el año pasado Angela Merkel y Barack Obama advirtieron a la población muy seriamente para que se prepararan ante un evento espacial tremendo de características mundiales. Y resulta que Donald Trump también ha declarado recientemente que su administración ha aprobado pues un aumento en el presupuesto de defensa, tanto para el exterior del país como para el interior del país. Entonces, ¿podría ser posible que estos tres altos cargos fueran teniendo ya conocimiento de algún tipo de información sobre algo que pudiera venir en el futuro o a corto plazo? ¿Se preparan los países en secreto ante un evento masivo que nos venga de nuestro Sol y esta sería una de las pruebas? Bueno, pues vamos a seguir con este tema porque, claro, ¿por qué está bajando el tiempo hasta llegar a este mínimo de Maunder antes de tiempo? Pues os cuento, porque aunque el Sol sea más grande, evidentemente, que los planetas, estos planetas, nosotros, la Tierra, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y lo que venga después, pues resulta que
influyen muchísimo en él, y esto lo digo porque existen estudios realizados desde hace más de 5 años, estudios realizados por observadores del Instituto Politécnico de Zúrich, que exponen que, bueno, pues que los planetas influyen muchísimo en lo que sería el Sol. Es decir, lo que pasa en el Sol viene influido por los astros que están moviéndose alrededor de él, tan pequeños y sin embargo pues tan influentes. Bueno, esto lo estoy diciendo y claro, ¿sería posible que el planeta 9 estuviese también teniendo un protagonismo en todo esto? Bueno, pues no adelantemos acontecimientos, porque sorprendentemente hay más ciclos, además del de Maunder que decíamos anteriormente, ciclos de 90 años, 104, 150, 258 y 506. Esto se ha sabido gracias a, como decíamos antes, mediciones de isótopos radiactivos que marcan y corresponden a un flujo mayor o menor de rayos cósmicos que llegan desde el Sol a la Tierra. Esto se ha medido en los bloques de hielo, por ejemplo, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues algo increíble, y es que resulta que si investigamos en la hemeroteca sobre este tema, en una publicación de la revista Astronomy and Astrophysics del año 2002 se habla de que en una capa de transición que se halla bueno, pues debajo de lo que sería la superficie solar, que se llama tacoclina, que se ubica a 200.000 kilómetros hacia el núcleo y que juega un papel fundamental en la variación de esas manchas, igual que con las mareas de la Tierra y con los movimientos lunares, pues en esa capa está ocurriendo algo totalmente inusual, y es que algo la está alterando, algo que no sabíamos que existiera y que podría tener que ver con el planeta 9. Pero claro, evidentemente si es el planeta 9 tendría que ser inmenso, que sería capaz de alterar de forma tan espectacular esta zona dentro del Sol. ¿Sería posible que este planeta pues llegase realmente a alterar los ciclos de manchas? Sería un astro gigantesco y claro, ¿pero dónde está y qué pasaría con él? Bueno, pues este es uno de los grandísimos misterios que acompañan al planeta 9, que no está resuelto y que además viene aderezado con dos factores. El primero, la repentina llamada de la NASA a toda la comunidad científica para buscar ese famoso planeta 9, justo antes de hacer público que en el Sol no hay manchas. Y punto número 2, teniendo en cuenta que esto va muy en serio y que ya el Instituto Tecnológico de California, pues el año pasado ya dijo que tiene que haber un astro, un planeta gigantesco más allá de Plutón, que encima está haciendo girar el eje del Sol, ¿no? Pues evidentemente pues estamos hablando de un escenario pues nunca visto. De ahí que podamos decir que estamos en una situación inusual en la historia de la astronomía. Sol inclinado, no hay manchas, alteraciones en la tacoclina, nuestras autoridades diciéndonos que nos preparemos ante un evento espacial, y Trump preparando y aumentando el ejército. Es que son una serie de factores, la verdad es que como mínimo más que interesantes y más que curiosos de estudiar, ¿no? Y es que para colmo hay un último detalle, y os voy a contar. Resulta que un grupo internacional de investigadores liderado por Valentina Zarkova de la Universidad de Northumbria en Rusia acaba de desvelar durante el encuentro nacional de astronomía en Llandudno, en Gales, que estamos a punto de experimentar una nueva pequeña edad de hielo similar a la que congeló y heló una buena parte del mundo durante el siglo XVII, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Será esa nueva edad de hielo entre la década de 2030 y 2040, es decir, dentro de nada.
Y claro, antes hemos estado hablando de esos ciclos de 11 años y otros ciclos, por ejemplo, de los 90 años, 150. Bueno, pues resulta que el de 90 años combinado con el de los 11 años se ha estado comparando con cómo estaba el Sol en esa mini edad de hielo del siglo XVII. Y esta científica ha llegado a la conclusión de que efectivamente el Sol estaba de la misma forma, las manchas solares estaban de la misma manera, con lo cual existe una altísima probabilidad de que efectivamente pues se esté a punto de llegar a una mini glaciación, y todo esto con el planeta 9 totalmente descontrolado fuera del sistema solar, tal y como han estado estudiando estos investigadores del Instituto Tecnológico de California, Mike Brown y Konstantin Baigin. Y claro, todo esto en un escenario de descontrol absoluto al respecto de las manchas solares y de la tacoclina que decíamos antes, ¿no? De esta superficie, de esta capa entre la superficie y el núcleo, ¿no? Entonces, aquí llegamos a un gran problema, ¿no? Porque ¿qué está provocando todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Sol? ¿Por qué llevamos 15 días sin manchas solares? ¿Cuándo será el próximo mínimo solar? ¿Y dónde está ese planeta 9? Planeta que tiene tantísima ansiedad la NASA de encontrarlo y que justo ha coincidido con un silencio total al respecto de, bueno, pues contar todo esto de las manchas solares, ¿no? Bueno, pues quizá estas preguntas sean las más importantes para ir resolviendo en las próximas décadas, ¿no? Las próximas 2 décadas, básicamente por la incidencia que podría tener una mini edad de hielo en lo que sería la economía mundial, ¿no? Y bueno, pues también los países y nuestra vida, ¿no? Bueno, pues aquí dejo este programa, que es pequeñito, pero que bueno, que espero que os haya gustado muchísimo. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, pues es algo apasionante, tremendo, ¿no? Y fascinante a nivel científico, que bueno, pues que me ha encantado estudiar con vosotros. Así que nada, pues eso, espero que os haya gustado muchísimo y que os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.